Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos, buen lunes lluvioso acá en la ciudad de Buenos Aires. Eh, Siendo las 9:32 de la mañana, vamos a comenzar con el weekly kickoff de esta semana. Mucha tela para cortar tenemos respecto a lo que pasó la semana pasada y lo que podemos esperar para esta semana, ¿sí? Como siempre, la estructura de esta charla va a estar orientada a unos 20-25 minutos de slides que preparé para el día de hoy, con algunas cuestiones interesantes que están ocurriendo en los mercados. Y una vez que finalizamos, abrimos obviamente la sección de preguntas y respuestas, como para que ustedes puedan sacarse todas las dudas que tengan al respecto. Eh, a ver, la semana pasada fue una semana, bueno, yo estuve unos días de vacaciones, pero no por ello pude estar demasiado alejado del mercado. Fue una semana muy extraña por todos los acontecimientos que pasaron, digamos, ¿no? Hubo mucha información, mucha tela para cortar de lo que estuvo pasando y quizás es un buen momento para que hagamos algunas reflexiones juntos respecto a todo lo que está pasando, lo que pasó y lo que pasará, digamos, ¿no? Eh, Cuando cerramos el año 2020 hablamos de que este 2021, al menos el comienzo de este 2021, iba a ser un año que iba a traer mucha más volatilidad, ¿sí? Mucha más volatilidad porque obviamente había dos cuestiones significativas, importantes, que tenían que ver en primer lugar con esta transición presidencial que se dio en los Estados Unidos. Y vaya que fue una transición algo desordenada, ¿no? Si bien en Argentina estamos un poco acostumbrados a esto, fue desordenada en términos del golpe institucional que hubo en el Capitolio, ¿sí? Con esos hechos de violencia que jamás uno hubiera pensado ver en Estados Unidos, y después con la no presencia de Donald Trump en el momento de asunción de Joe Biden. Y el otro factor, digamos, o el otro elemento que nosotros considerábamos que iba a traer más volatilidad en el mercado, tenía que ver básicamente con todo lo que es el proceso de vacunación, sobre todo en las principales potencias del mundo, en las economías desarrolladas, donde obviamente teníamos resultados muy auspiciosos por parte de los laboratorios y por parte de las empresas que fueron anunciando los resultados de eficacia de las pruebas de la fase 3. Y bueno, rápidamente los inversores continuaron, digamos, con este proceso de rotación del portafolio, ¿sí? Yéndose de los sectores que más rápidamente habían crecido durante la pandemia, llámense las Big Tech, o incluso las acciones relacionadas con los metales preciosos, con la minería, para obviamente posicionarse en aquellos sectores donde habían estado mucho más golpeados con los efectos de la pandemia y serían los primeros en reaccionar respecto a una nueva normalidad en el mundo. Esto implicaba más exposición en el sector financiero de los Estados Unidos, los bancos, también en el sector petrolero, ¿sí? Sabiendo que el petróleo obviamente tiene una elasticidad muy fuerte respecto al ciclo económico global, y también obviamente los sectores relacionados con el consumo discrecional, turismo, etcétera. Sin embargo, obviamente la realidad rápidamente reacomodó un poco las expectativas de esta llegada de la nueva normalidad, porque la segunda ola de COVID se hizo muy fuerte en el mundo, en el hemisferio norte, sobre todo en el mundo desarrollado, obligó a nuevos lockdowns y encima el proceso de vacunación, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, bueno, está siendo mucho más lento de lo esperado. Eh, no solamente por la desorganización de la logística, sino también porque muchos laboratorios no están pudiendo cumplir con, digamos, las dosis que habían firmado en su momento con los principales países del mundo. Entonces, bueno, estamos en una situación donde quizás cuando explicamos un poco lo que ocurrió en enero, tenemos que explicarlo de a dos mitades, digamos, ¿no? En la primera parte de enero lo que se dio es básicamente lo que comenté en una primera instancia, este mayor optimismo que había
hacia una rápida resolución de la pandemia mediante la vacunación y el paquete de ayuda fiscal de los Estados Unidos, sumado a más ayuda fiscal en el resto de los países desarrollados, bueno, continuó privilegiando de alguna manera esta rotación del portafolio, ¿sí? Fíjense que, en definitiva, cuando uno analiza lo que pasó en el mes, vamos a ver que algunas de estos sectores que nosotros señalábamos como los más beneficiados de esta nueva normalidad, bueno, han sido los ganadores. Fíjense sobre el margen derecho, ustedes tienen que a nivel sectorial, el nivel de energía siguió siendo el que lideró las alzas en el primer mes del año, ¿sí? Con un avance del 2,8%. Luego salud con 2,7%, obviamente esto impactado por las buenas noticias de las vacunas. Y luego tenemos ahí, fíjense, el consumo cíclico también subiendo 1,5%. En cambio, lo que era consumo defensivo, que era una situación de, obviamente, que sacó provecho durante la pandemia, bueno, fíjense que en el mes de enero terminó con una caída del 4,3%, y esto tiene que ver con una mayor predisposición al riesgo por parte de los inversores. Sin embargo, desde el 20 de enero, diría yo, desde la asunción de Joe Biden hasta el final del mes, bueno, esta sensación comenzó a revertirse un poco. No, digamos, se revirtió de una manera importante, pero que no logró anular todas las ganancias acumuladas en el primer mes del año. Pero fíjense, en la primera columna de este chart que les estoy mostrando, es que justamente estos sectores que se supone van a ser los más beneficiados con la nueva normalidad y con la vacunación, bueno, han sido los que más retrocedieron y fuertemente en la última semana. Fíjense que el sector de energía cayó un 5,5%, el sector de consumo cíclico un 4%, ¿sí? El sector de materiales básicos cayó un 5,4%. Claramente estos sectores muy relacionados con la expansión del ciclo económico global y en definitiva, bueno, se abre un manto de bueno, duda acerca de cómo va a ser este primer trimestre. Fíjense adicionalmente que los sectores que son tradicionalmente más defensivos en épocas recesivas, como el sector de utilities y el de consumo defensivo, son los que menos cayeron en la última semana, 1,8% y 2,2% respectivamente. Así que, bueno, lo que nos preguntamos acá es si la rotación del portafolio, ¿sí?, se tomó una pausa o efectivamente un cambio de expectativas que pueda llevarnos nuevamente a un proceso de mercado como el que vivimos allá por abril y mayo. Mi sensación es que es solamente una pausa, pero lo que va a ocurrir, al menos lo que yo pienso que va a ocurrir, es que la rotación del portafolio se va a hacer de una manera mucho más mesurada, mucho más equilibrada y mucho menos veloz. Es decir, que los inversores, digamos que en una primera parte de este año y sobre todo al final del 2020, se habían mostrado muy predispuestos a tomar riesgos y fuertes riesgos en pos de una nueva normalidad que acompaña un ciclo global expansivo de más de 5% que espera el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que va a ser un recorrido mucho más suave, al menos en las próximas semanas. Van a querer ver evidencia concreta de que se está avanzando con la vacunación, de que los casos a nivel global están bajando y de que efectivamente se va a poder proyectar, al menos a partir del segundo trimestre, cuando comienza la primavera en el hemisferio norte, bueno, a una normalidad que tienda a potenciar todos estos sectores que han sido mucho más relegados. Mientras tanto, va a regir esta suerte de incertidumbre y el déjà vu de volver hacia los estadios de un mercado muy parecido a lo que tuvimos en abril y mayo del año pasado. Así que en ese sentido, la primera señal que nos deja enero es un enero con dos realidades distintas, ¿sí? Y estas dos realidades distintas tienen que ver con el reacomodamiento de las expectativas respecto a la vacunación para poder saltear la pandemia. En el mundo pasó algo parecido también, ¿sí? Cuando vamos a nivel internacional y nos fijamos un poco qué ocurrió, bueno, hay dos realidades también distintas. Fíjense que
los mercados emergentes han logrado tener una performance respecto a los mercados desarrollados, ¿sí? Fíjense que el ETF de emergentes, que viene dado por el ETF EEM o el BWO, subieron 4,5%, ¿sí? En enero, contra una caída del S&P 500 del 0,4% y un avance del Nasdaq de apenas medio punto porcentual. Ahora, dentro de la composición de esta recuperación de los mercados emergentes, hubo mucha heterogeneidad. Y esta heterogeneidad tuvo que ver con que hubo mucha fortaleza en Asia, principalmente en China, ¿sí? Fíjense ahí que el ETF de China, que en algunos de los trading topics que yo les hice llegar por noviembre o principios de diciembre, hablamos del ETF FXI, subió el 8,5%, y la contracara de esto es que el EWZ, el ETF más representativo de Brasil, cayó el 8,16% en el primer mes del año, ¿sí? Y fíjense que, también, digamos, esta heterogeneidad tiene que ver básicamente con las diferencias en la percepción que tiene el inversor respecto al manejo de la pandemia. En Asia, por cuestiones culturales, ha golpeado mucho menos, porque la gente se cuida mucho más, hay más distanciamiento, la provisión de vacunas parecería fluir bastante más, a pesar de que son países mucho más densamente poblados, ¿sí? Estos países mucho más densamente poblados pueden, digamos, traer muchas más complicaciones al momento de vacunar, pero en Latinoamérica la sensación es que el descontrol, no solamente en términos de el manejo sanitario de la pandemia, sino también todo lo que es el proceso de vacunación, y nuevamente nos ponemos acá en Argentina como el caso de ejemplo, pero también está ocurriendo en Brasil, también está ocurriendo en Perú. Bueno, hay un descontrol respecto a cómo se va a proveer la vacuna, qué vacuna se va a proveer, cómo va a ser el mecanismo de vacunación, etcétera. Y eso le está costando bastante en términos de expectativas del mercado para los inversores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ser muy cautelosos, porque también, digamos, cuando hablamos de emergentes a nivel general, tenemos que ir distinguiendo y siendo selectivos a nivel particular, ¿sí? Esto es lo que nos dejó enero con dos realidades distintas. No podemos hablar de los mercados sin hablar de esto, digamos, lamentablemente, ¿sí? Todo lo que viene ocurriendo hace 2 semanas con la saga de GameStop, pero que no solamente se limitó a GameStop, sino también a otras empresas como AMC Entertainment, BlackBerry, Nokia, Express. Bueno, todas empresas donde había una fuerte presencia de apuestas bajistas, sobre todo de los hedge funds. Obviamente, Marvin Capital es el más representativo de ellos, pero lo que se gestó fue algo que realmente puede ser un antes y un después respecto a algunas condiciones o algunos mecanismos de transmisión de los mercados. ¿Por qué digo esto? A mí me llama poderosamente la atención que un papel, digamos, como GameStop, haya subido 1.400% en lo que va del año, ¿sí? Sabiendo que es una compañía que está en el ocaso, digamos, que le está costando reconvertirse, de pasar de las tiendas físicas a la parte digital, y que realmente tiene un desfasaje muy, muy grande respecto a los competidores que ya han adoptado todo lo que es la digitalización en la industria del gaming, ¿no? Y digamos, esta saga entre los inversores minoristas nucleados en Reddit respecto a los grandes lobos de Wall Street, ¿no? Los poderosos que están shorteando y sacan provecho de eso, la verdad ha llevado a algunas desconexiones muy importantes que debemos revisar y debemos poner atención. En primer lugar, de más está decir que cuando alguien me pregunta a mí qué espero de estos papeles, la verdad es que no lo sé, pero lo único que tengo bien en claro es que hay que mantenerse bien lejos de todo esto, todo lo que es GameStop, BlackBerry, Nokia. Poco tiene que ver con el proceso de inversión,
y sobre todo el proceso de inversión para una cartera que ustedes puedan recomendarle a sus clientes con riesgos relativamente lógicos y retornos esperados por encima de la media, ¿no? Y este proceso de short squeeze, digamos, que puede durar unos días más, va a terminar seguramente muy mal en algún momento, ¿no? Y las reflexiones que me dejan, digamos, y por las cuales estoy preocupado de toda esta situación, es el primer punto central es que hubo una gran disociación, ¿sí?, entre los fundamentos de las empresas y las cotizaciones. Porque de vuelta, no es solamente que esto se acotó a una empresa en particular, sino que empezó por GameStop, que es la empresa que era una de las empresas más shorteadas en ese entonces en Wall Street, pero siguió con AMC Entertainment, Nokia, BlackBerry y muchísimas otras empresas, digamos, que estaban shorteadas por los principales fondos de cobertura. Y claramente, digamos, las cotizaciones que le han alcanzado estas empresas en algún momento de la semana pasada y aún persisten en la preapertura de hoy, tienen poco que ver con el potencial que tienen sus negocios hacia adelante. Adicionalmente, esto genera mucha distorsión respecto a lo que está ocurriendo con el resto de los papeles. ¿Por qué? Porque para cubrir parte de las grandes pérdidas que tienen estos fondos que habían shorteado estas posiciones, bueno, están teniendo que liquidar masivamente posiciones en acciones que tienen long, digamos, en posición alcista, con buenos fundamentos, ¿sí? Y eso está presionando a la baja los mercados y está poniendo nerviosos a los mercados. Y cuando hay mucha ganancia acumulada, cuando hay mucho apalancamiento acumulado también, y cuando hay mucha incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia en las próximas semanas, esto es una distorsión que puede generar un efecto aún más nocivo en aceleración de toma de utilidades. Adicionalmente hay otro rasgo que claramente bueno, es difícil de procesar, de digerir, y es que los principales brokers, ¿sí?, como Ameritrade, Charles Schwab y Robinhood, han limitado discrecionalmente o han impedido discrecionalmente negociar parte de estos activos el día jueves, ¿sí? Y esto claramente atenta al libre mercado, atenta con las reglas de juego del mercado a nivel general y sienta un precedente peligroso, ¿sí? Porque está la sensación también de que estos grandes brokers lo que están haciendo es defendiendo ciertos intereses de los supuestamente más poderosos. Entonces eso, digamos, lo que está haciendo es que se estén rompiendo muchos mecanismos de libre mercado que sientan precedentes muy peligrosos hacia adelante. Por último, las autoridades y los organismos de control, como la Securities and Exchange Commission, hablan de manipulación de precios, pero por ahora no actúan, digamos, ¿no? Que estén investigando, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es muy nocivo para el mercado. Como primera reflexión hay que mantenerse alejado de esto, no intentar sacar provecho de esta situación, porque generalmente esto me parece que va a terminar bastante mal, digamos, en términos de las subas que tuvieron estos papeles, y uno puede salir muy dañado. Y es como una especie de lotería o ruleta, digamos, ¿no? Yo les ponía así un paralelismo ahí, lo que fue la evolución de GameStop reciente con una mesa de casino, digamos, de ruleta de casino, y hoy le tocó a La Plata, digamos. ¿Sí? Hoy La Plata está subiendo un 10% en las operaciones preliminares. Durante todo el fin de semana se estuvo, digamos, fogoneando justamente la red social Reddit de que La Plata era el commodity más manipulado y más sorteado por los principales bancos de inversión del mundo, y que, digamos, también debían aleccionar a estos bancos para justamente que dejen afuera sus apuestas bajistas y que paguen, digamos, con muchas pérdidas millonarias ese comportamiento, si se quiere, desleal, por decirlo de alguna manera. Ahora bien,
yo creo que de los short squeeze que vemos o de los activos que han tenido una suba tan grande, creo que el de la plata es el más justificado de todos, digamos, si se ve los fundamentos. Y un poco lo vemos en este cuadro, que es la relación de la plata contra el oro en los últimos 20 años. Fíjense que con la suba de hoy, esa relación está en el 0,015 y el promedio de los últimos 20 años fue 0,015. Es decir, la plata estaba muy atrasada respecto a lo que había subido el oro en el año 2020, ¿sí? Y considerando la perspectiva de recuperación mundial a partir del segundo semestre de este año, y también algunos atributos de metales preciosos, de conservación del valor para, digamos, luchar contra esa gran emisión de dinero fiduciario que hubo, creo que la plata en términos de fundamentos, digamos, no está tan mal que sube, digamos, está yendo a la media histórica. Ahora, después no sabemos lo que puede ocurrir, quizás puede subir otro 30% adicional porque la fuerza compradora de los inversores minoristas nucleados a través de Reddit pueden llevar a esas alzas o no. Pero en definitiva, digamos, tratar de sacar provecho de todas estas situaciones, justamente con algún trading de corto plazo, es muy, muy, muy peligroso. Y la contracara de esto, si se quiere, es que durante la semana pasada han venido balances, sobre todo de las principales compañías tecnológicas, como Microsoft, Apple y Facebook, como estamos viendo en este cuadro, que han sido muy, muy buenos. Fíjense que el revenue del cuarto trimestre respecto a lo que se estimaba tuvo una sorpresa positiva del 7,5%, 8% y 6%, tanto en el caso de Microsoft, Apple y Facebook respectivamente, mientras que las ganancias por acción también batieron las expectativas de los analistas en un 24, 20 y 20% respectivamente. Ahora fíjense cómo fue la variación de la acción desde la presentación del reporte. Microsoft no pudo sacar provecho de su espectacular balance, solamente prácticamente se mantuvo flat, con una caída del 0,16%, y las caídas de Apple y Facebook, con dos balances que realmente fueron extraordinarios, desde el jueves hasta el día de hoy, son del 7 y el 5% respectivamente. Si antes de que ingresaran los balances nos preguntábamos si estas empresas iban a estar a la altura de las circunstancias para presentar balances que realmente justificaran sus valuaciones actuales, la respuesta es que realmente los balances han superado las expectativas. No solamente estuvieron, digamos, a la altura, sino que superaron la expectativa. Pero fíjense la reacción del mercado. Y la reacción del mercado tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente. Hay un nerviosismo muy grande respecto a lo que está ocurriendo con estos papeles shorteados, ¿sí? Pero también con el comportamiento que tienen que adoptar los fondos de inversión para cubrir esas pérdidas en estos momentos de desprenderse de activos de valor, de activos que son realmente muy, muy buenos. ¿Son oportunidades? Si esto se tranquiliza, yo creo que son oportunidades interesantes. Acá vemos, por ejemplo, la evolución del el price earning futuro, ¿sí? Y de la relación de el precio ventas. El price earning futuro es la línea blanca y el precio ventas es la línea verde, tanto para Apple, el primer cuadrante a la izquierda, para Microsoft, el segundo a la izquierda, para Facebook, el primero a la derecha, y para Visa, que también ha reportado su balance el día jueves. Mi impresión es que de los balances reportados, el papel que está relativamente más barato es Facebook, ¿sí? Creo que Facebook, de pararse un poco esta locura que estamos viendo con estas jugadas de short squeeze, tiene potencial. Fíjense que está cotizando a 17 veces las ganancias estimadas para este año y apenas 6,3 veces las ventas que tuvo en los últimos 12 meses. Creo que ahí hay un valor interesante, tanto en el papel como en el CDR, que tiene, digamos, mucha liquidez en el mercado local. Obviamente el único warning que mandó Facebook en su conference call fue que la nueva versión del iOS de Apple, ¿sí?
tiene una opción que le implica al usuario decidir sobre si quiere que Facebook traquee las aplicaciones que usa con la información que va navegando. Y esto, digamos, Facebook acusó a Apple de que es ilegal, que podría iniciar un juicio y que iba a llevar a grandes pérdidas de los auspiciantes de pequeñas y medianas empresas que utilizan esta información para hacer un marketing digital bien minucioso y bien a escala minorista. Y bueno, por ahora esa versión del iOS todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero Facebook sugirió que esto podría generar un impacto muy negativo en sus earnings y sus ventas futuras, así que vamos a ver cómo se resuelve esto. Si sacamos eso, yo creo que Facebook tiene un interesante potencial, sobre todo también viendo que los usuarios mensuales activos fueron de 2,7 billones, 2.700 millones de usuarios, cuando se esperaba 2.670 millones de usuarios. Así que creo ahí que hay potencial. Microsoft es el segundo de los balances que más me han gustado para posicionamiento de mediano plazo si el mercado sigue corrigiendo. Y Apple tiene que hacer una corrección, se había anticipado mucho en récord histórico antes de su presentación del balance, quizás por debajo de la zona de $130, buscando los $125 el papel podría ser un buen punto de ingreso. Y finalmente Visa también ha batido las expectativas, creo que es un papel interesante para seguir, sobre todo apalancándonos en lo que tiene que ver con el proceso de recuperación de la economía global, si esto comienza a ocurrir a partir del segundo trimestre de este año. Así que ahí tenemos bastantes activos para seguir de cerca e ir incorporando la liquidez. Esta semana muy movida en términos de balances corporativos. Lo más relevante es laboratorios, por un lado, viene el balance de Pfizer el día de mañana a la mañana, viene también el Merck, Bristol Myers, también tenemos mucha actividad en lo que es tecnológicas. Las dos grandes que faltan presentarlo van a ser el día martes, mañana por la tarde, Amazon y Alphabet, ¿sí? También tenemos empresas interesantes como PayPal, Electronic Arts, que van a estar presentando sus números, y ExxonMobil con British Petroleum también van a hacer su ingreso a escena mañana antes de la apertura del mercado con sus balances. Mucho movimiento corporativo. Obviamente por los canales de research vamos a seguir esto y veremos las oportunidades que van surgiendo. En términos del calendario global, también tenemos mucha actividad. En los países desarrollados tenemos el PMI manufacturero de enero. Esto es importante para la Unión Europea, para China y para Estados Unidos, porque nos permitirá detectar o determinar cuál fue el impacto real de la segunda ola de COVID en este comienzo del 2021. Tenemos en Brasil producción industrial. El dato exclusivo más relevante es el día viernes en Estados Unidos con la creación mensual de empleo, ya siendo la de enero, es decir, un mix entre la salida de Donald Trump y el ingreso de Joe Biden, también el dato de tasa de desempleo, y para la Argentina la recaudación impositiva del mes de enero y la producción industrial del día jueves. Algunas menciones ya para concluir de la Argentina. Argentina sigue la agonía del mercado argentino. Fíjense que en enero cerró con una caída de 5,8% en pesos, casi 12% en dólares el mercado. Pasó de los 365 a los $320. Obviamente esto por la suba del contado con liquidación de casi 7%. Y decíamos al comienzo de esta charla que si bien emergente fue muy bien, no fue muy bien lo que es Latinoamérica. Y con el sell-off de Brasil, Argentina en una situación de mayor vulnerabilidad sufrió más. Y fíjense lo que estamos viendo acá, es que algo que comentamos a principios de este año, comienza, digamos, a tomar vuelo la brecha entre el contado con liquidación y el dólar MEP. Recuerdan que a principios de este año
Yo les dije que estaba muy barato y muy atractivo poder, digamos, aprovechar que casi no había spread entre el CCL y el dólar MEP para abrir las cuentas en Interactive Brokers. Bueno, esta brecha está ahora en el 1,8%. Y en la medida que veamos alguna retracción del precio internacional de la soja y una balanza comercial que se debilitó claramente en el mes de diciembre con déficit comercial y esta tendencia prosiga, digamos, en los próximos meses, bueno, vamos a tener seguramente más presión sobre el CCL, ¿sí? Justamente porque los dólares se van acabando y los inversores se van volviendo mucho más defensivos. Adicionalmente, de corto plazo, hay muy malas señales con todo lo que tiene que ver con la reestructuración de deudas provinciales. Kicillof y su ministro anunciaron que no tienen, digamos, apuro en cerrar la reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Y los acreedores anunciaron de que podrían, digamos, activar las cláusulas de default, ¿sí? Si Buenos Aires no se sienta en la mesa de negociación. La demanda de pesos sigue muy débil, la tasa de interés en el 37% sigue sin atraer y los inversores tampoco encuentran un premio atractivo en las paridades de los bonos actuales, ¿sí? Y la señal de YPF sí, ha sido muy mala tanto para el sector privado a nivel general como para los negocios de vaca muerta, digamos, ¿no? Ya no solamente lo que es la salida de Nielsen, sino también todo lo que es esta reestructuración de deuda deja las claras de que no hay dólares para que las empresas que necesitan cancelar intereses o vencimientos y tienen que acceder al mercado único y libre de cambios, no van a poder hacerlo. Hay muy pocos dólares, si es que hay alguno, y lo que están haciendo son jugadas de emitir deuda de corto plazo para hacerse de dólares y poder repagar los vencimientos que están viendo. Lo único positivo de corto plazo son las valuaciones actuales, pero aún con estas valuaciones actuales, con el Merval cerca de los $300 y con los bonos en paridad del 33-34%, el dinero no aparece y eso es lo más preocupante, ya sea dinero especulativo, dinero más de inversión financiera de mediano plazo. Con esto, digamos, estamos finalizando la presentación de hoy y ahora sí dejo abierta todo tipo de preguntas que podamos tener. Los invito a hacérmelas por el chat o incluso pueden activar sus micrófonos, no hay ningún problema, y dialogamos un poco en estos últimos 10 minutos de la weekly del día de hoy. Bueno, acá me preguntan, no es la primera vez que hay historias de short en activos. Pasó con la plata en los 80, Herbalife, la libra, pero en esta oportunidad considerás que la diferencia está en el bloqueo que están teniendo Robinhood y otras que indirectamente están relacionadas. Por una parte, uno de los mayores accionistas de GameStop es Michael Burry, a través del fondo Sion, quien se puso short en las subprime. Eso nos despierta cierta sospecha también. A ver, creo que lo de Michael Burry viene hace varios años, ¿sí? de su toma de posición de GameStop. Por ahora no hay ningún lazo que podamos atar entre los inversores de Reddit o nucleados en Reddit con Michael Burry. Lo que sí me parece muy grave es el tema de la decisión unilateral y discrecional de los brokers de no permitir la operación en determinados activos. Porque hoy son GameStop, AMC y BlackBerry, Nokia, y mañana pueden ser otros. Y eso abre la suspicacia de que los brokers, en vez de defender los intereses de sus clientes, que son los inversores, bueno, defienden los intereses justamente de los grandes fondos de inversión. Así que hay que ver cómo sigue todo esto. Sin duda es algo que hay que seguir de cerca porque bueno, puede ser un cambio importante y también porque va a haber demandas colectivas contra estos brokers que han sido estrellas de los últimos años y hoy están en el centro de la escena por estas sospechas. Leo me pregunta
si la emisión, ¿qué opino de la emisión de ONs de Tech Petrol que sale mañana? Bueno, Leo, a ver, creo que esa emisión de Tech Petrol responde un poco a lo que dijimos anteriormente, la falta de dólares que hay para acceder al mercado único y libre de cambios para pagar los vencimientos que se van verificando en dólares de las distintas empresas. Creo que es una buena oportunidad de entrada, pero también, digamos, tenemos que ser conscientes de que en tanto y en cuanto no cambien las expectativas sobre la economía argentina y no cambie la inercia, digamos, de faltante crónico de dólares, bueno, estamos ante una situación de que invertir en cualquier activo de deuda que implique repagarse en dólares implica un riesgo, por más de que sea Tech Petrol, ¿sí? Creo que eso no lo podemos soslayar. Miriam me pregunta si tengo algún comentario de Tesla. Tesla vino muy buen balance, ¿sí? Las ventas superaron las estimaciones. Las ganancias por acción se quedaron algo cortas y también, digamos, el guidance que dio la empresa de Elon Musk, bueno, estuvo un poco en línea con las expectativas. Lo que yo creo que, o sea, Tesla se vio afectado por toda esta dinámica del mercado que comenté anteriormente, pero también, digamos, por la gran suba que tuvo, digamos, ¿no? Creo que puede descansar un poco y que cualquier baja podría ser baja fuerte, digamos, ¿no? Adicional a la que ya tuvo, podría ser algún buen punto de posicionamiento, pero es una empresa que está más que justamente evaluada desde mi punto de vista si solamente consideramos lo que es su participación en el mercado de automóviles. Javier me pregunta cómo veo de empezar a comprar empresas de telecomunicaciones o del sector. No sé si es a nivel global o a nivel local. A nivel local, yo hace unos 10 días mandé un trade idea para el mercado argentino con lo que tiene que ver con las elecciones de medio término para la performance del Merval, y Telecom había sido uno de los mejores, digamos, papeles que había performado en años de elecciones de medio término. Obviamente que cada situación es distinta. A nivel global, las empresas de telecomunicaciones están teniendo desafíos importantes, como por ejemplo Verizon, T-Mobile o AT&T, que tienen que ver básicamente con, primero, el negocio del streaming, ¿sí? El negocio del streaming, bueno, todavía están luchando contra grandes colosos como Netflix y Disney Plus, que les están quitando mucho posicionamiento de mercado. Y después hay una cuestión central de qué va a pasar con la telefonía 5G y con todo lo que es todo lo que es la telefonía satelital. Yo creo que están muy baratas, muy baratas, están con un dividend yield muy atractivo, ¿sí? En el caso de Verizon y de AT&T, y se puede comprar ahí como papel defensivo. No esperaría una suba inmediata, ¿sí? Una suba inmediata en términos de apreciación de precio, pero el dividendo que están pagando es más que interesante, porque creo que, digamos, para los momentos actuales y las valuaciones que estamos viendo, estás comprando con un margen de seguridad bastante atractivo. Así que, sin dudas, que son valores los actuales para empezar a mirar de cerca. Martina me dice, ¿qué opinión tengo sobre las ON que fueron emitidas en pesos respecto al canje de YPF? Yo creo que la deuda en pesos no está corriendo un gran problema hoy en día. Sí me preocupa y mucho todo lo que es la deuda privada, la deuda de obligaciones negociables en dólares, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la empresa no tiene los dólares en cuestión para repagarlas, no creo que pueda acceder fuertemente al mercado cambiario, y entonces ahí va a tener un costo de oportunidad que es el dólar bolsa o el dólar de contado con liquidación. La deuda en pesos no requiere un problema. Obviamente el principal riesgo de la deuda en pesos tiene que ver básicamente con las expectativas de devaluación que pueda venir en un año electoral y en una dinámica donde Argentina y el Banco Central se está quedando con menos dólares de manera genuina, porque se está deteriorando a pasos acelerados todo lo que es la balanza comercial.
no sé si alguien más tiene alguna consulta para hacer. Obviamente, como siempre les digo, esta charla está siendo grabada, así que pronto, lo más pronto posible, la vamos a poner a disposición de todos ustedes, como para que la puedan repasar, así también la presentación. Bueno, creo que no hay más preguntas. Les recuerdo que siempre están abiertos los canales del chat de WhatsApp o mismo de Telegram para consultarme lo que quieran, y cualquier duda que tengan respecto a este y otros temas, estamos a disposición de ustedes. Que tengan una excelente semana y bueno, nos estamos reencontrando por esos canales en la semana y el lunes que viene en la weekly próxima. Un saludo a todos y que tengan buena semana.